La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo, ¿no? Usted ya sabe que en este espacio estamos tratando de mostrarle desde hace ya más de 11 años cómo trabajan los que llamamos simpáticamente, por supuesto, los maquiavelitos, ¿no? Que no son otra cosa que, bueno, asesores de políticos, de empresarios, encuestadores, bueno, toda esa gente que trata de hacer ese milagro de administrar la opinión pública, ¿no? En esta hora de Maquiavelo yo le propongo quedarse. Primero voy a hablar de la inflación y de cómo está ganando, o sea, no la lucha contra la inflación, no. La lucha contra la inflación la gana la inflación. Pero cómo está ganando la lucha por las mentes de los argentinos, por la opinión pública con respecto a la inflación, el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y después vamos a hablar, por supuesto, de lo que, como siempre, en casi todas las elecciones argentinas, pero en este caso, la madre de todas las batallas es siempre, bueno, usted ya sabe, la provincia de Buenos Aires, porque es más de un tercio de todo el país. Pero además, es la madre de todas las batallas de, según tanto gente del oficialismo como de la oposición, sostiene que esta elección de medio término, legislativa, se renueva una parte del Congreso, muy aburrido, pero que es un poco la madre de todas las batallas para saber si Cristina Fernández de Kirchner logra o no logra la reforma constitucional, por lo cual necesita una avalancha de votos y veremos si la va a conseguir o no. Le quería mostrar por qué el gobierno está ganando la guerra de las mentes de los argentinos en cuanto a quién tiene la culpa de la inflación, con una encuesta que hizo Raúl Aragón. Ya tiene unos cuantos meses esta encuesta, y fíjese, cuando se le pregunta a la gente en Capital y GBA cuál es la principal causa de la inflación, la número uno son los empresarios y comerciantes que aumentan los precios, 63%. Casi 2/3 de la población cree que Claro, vení. La gente es bastante razonable, ¿no? La gente va al supermercado, paga lo que compra en la caja y entonces la culpa la tiene el señor Coto, Carrefour o quien sea, o el señor que fabricó el producto. No sé, la leche La Serenísima, un producto de Arcor, lo que sea. Es bastante lógico, la gente tiene un pensamiento muy sencillo. ¿Qué se necesitaría para que la gente piense otra cosa? Muy sencillo. Que las empresas digan algo, que las empresas no sigan en ese silencio temeroso en el que están desde hace una década y que le expliquen a la gente que aquí, que en la China, que en Estados Unidos, en Uruguay, la inflación es consecuencia de la política económica del gobierno, obvio. Pero la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la hemos escuchado esta semana nuevamente, prácticamente todas las semanas lo dice, dijo claramente, dijo así: mira, muchachos, los que fijan los precios son ustedes. Claramente lo dijo. Y es verdad, porque el que pone el precio es el supermercado y de acuerdo al precio que le vende el tipo que le vendió el producto. Claro, es así. ¿Pero por qué? Podrían preguntarse, ¿no? ¿Qué pasa con productos como, por ejemplo, no sé, la mayonesa Hellmann's, que la fabrica Unilever y la fabrica en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Japón, en la China, en Alemania, en Estados Unidos? En esos países tienen el mismo precio en la moneda local a lo largo de décadas. En Argentina sube todos los meses, 2 o 3%. ¿Por qué en Argentina sí y en otros países no? O podríamos comparar los mismos productos en los años 90. En los 90 uno iba al supermercado, la mayonesa Hellmann's, elijo un producto, no por hacerle propaganda, pues es un producto que está disponible prácticamente en todos los países del planeta. Uno va a comprar la mayonesa Hellmann's. En el año 91, 92 salía una cosa y en el año 2001 salía exactamente lo mismo, probablemente incluso hasta un poco menos. ¿Por qué se la agarraron con Cristina? Algo raro hay. Y sin embargo las empresas no dicen nada, simplemente un repaso a cuánto le afecta la inflación a la gente. Acá lo afectaba bastante, 61%. Perdón, las medidas. Perdón, salté una página.
¿Qué medidas tendría que tomar el gobierno? Bueno, congelar los precios, 49,6%. Todavía no había llegado el congelamiento de Moreno en ese momento, ¿no? Después hay algunos que dicen, bueno, limitar los aumentos de los sueldos y gastar menos en obra pública, por ejemplo, decían algunos. En fin, lo importante es que el gobierno entiende cómo trabaja la mente de la gente. Bueno, compras en la caja del supermercado, te aumentan digámoslo así, el hijo de puta es el tipo de supermercado. ¿Qué quiere la gente? Que congelen los precios, porque es muy difícil explicarle a la gente que la ley de la oferta y la demanda funciona solita si la dejan, es muy complejo. Entonces, ¿qué hace Moreno? Hace exactamente lo que le pide la gente. Tanto es así que finalmente esta semana clausuró durante algunas horas una sucursal de cada una de las cadenas. Por supuesto simbólico nada más, pero bueno, para demostrarle a la gente nuevamente la culpa de la inflación, ¿no? Estos son símbolos, son gestos simplemente, pero que van a demostrar que la culpa de la inflación la tienen las empresas y no la política económica del gobierno. Y las empresas, por supuesto, hacen silencio. Y las empresas, esos supermercados que acataron la orden telefónica de Moreno de no publicar sus avisos en los diarios críticos del gobierno, no les sirvió de nada, igual las clausuraron. Así que triste la política de comunicación de las empresas, nadie va a salir a hablar por ellas si no lo hacen ellas, y yo ya mismo me voy a sentar con dos expertos a ver cómo sigue la madre de todas las batallas dentro de la madre de todas las batallas. No se vaya. La hora de Maquiavelo. Prepárate para ver un parque centenario totalmente renovado. Hay un nuevo parque centenario. Vení vos también a disfrutarlo. El mundo necesita compartir más momentos mágicos. Vivilos con Arcor. Créditos Pymes. ¿Sabías que el crédito que tu pyme necesita está en el Banco Ciudad? 0822 20400. Ya conoces tu ciudad, ahora conoce tu banco. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. La hora de Maquiavelo. Bueno, y le digo con quiénes estamos, nada menos, bueno, con Raúl Aragón, ya lo conoce, el hombre encuestador que hizo esta encuesta hace ya varios meses, y lo tenemos a Vicente Massot. Vicente Massot, bueno, es el director del diario La Nueva Provincia, de Bahía Blanca, que es uno de los grandes diarios del interior argentino, pero además es un brillante analista. Antes de empezar a hablar de la madre de todas las batallas, ¿cómo ves esto de las empresas callándose la boca? La presidenta le dice, la culpa de la inflación la tienen ustedes, y claro, la gente lo compra. El pensamiento de la gente, con alguna razón, es lineal, porque pedirle que entre en Honduras económicas y determine con precisión de centavo cómo se genera la política de precios es muy difícil, y además vos no tenés por qué preguntarle eso ni exigirle eso. Ahora, el dato político importante es, por un lado, lo que piensa respecto de la responsabilidad en términos de los aumentos de precios, son los comerciantes, o son los supermercados, o son los productores, y a mí lo que más me llama la atención, por las veces que ha fracasado en la Argentina, es que la solución en la cual piensa, y es casi el 50%, sí, no, 60%. Es congelar precios. No, más de si dos se tercios. tratase de congelar precios, los mariscales 63%. rusos estarían todavía en el poder. Es decir, el congelamiento de precios ha fracasado en todos los lugares donde se ha implementado en la historia, como política de Estado o política económica sostenida en el tiempo. Puede ser que en un determinado momento, por días... Claro, no es lo mismo un acuerdo de precios. Yo vi funcionar acuerdo de precios. Viví hace muchos años en México, que también tenía un proceso inflacionario, y vino un presidente, Salinas de Gortari, y aprovechó ese impulso que tienen en los primeros 100 días para decir, vamos a un acuerdo de precios y salarios, ¿no? Y también un acuerdo en donde el gobierno aportó con lo más importante, que es la política fiscal y monetaria. O sea, cuánta guita gasta el gobierno y cuánta guita imprime de papelitos el gobierno. Y eso funcionó
un tiempo, durante un año y listo, se va a otra cosa. Porque vos encorsetás la realidad. Entrás fácil, el tema es salir. La madre de todas las batallas. Hay encuestas que ya están dando que Massa va arriba de Insaurralde, que es el candidato a diputado que eligió a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y yo leí un análisis de Vicente Mazzol de hace unas semanas, que no sabemos cómo va a salir el resultado de las elecciones, pero que decía, bueno, si fuera que el gobierno pierde las elecciones, habría que definir qué es perder, lo veía difícil que terminara en el 2015 como debiera ser. Yo creo que depende de la naturaleza de la derrota. Si el candidato del Frente para la Victoria, Martín Insaurralde, sufre una catástrofe, es decir, si el oficialismo pierde por 10 puntos la provincia de Buenos Aires, partiendo de la base que ya perdió Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Capital, me parece que no vamos a estar hablando de una derrota, vamos a estar hablando de una crisis de gobernabilidad. Es muy difícil. Y puede ser determinar. que Santa Cruz también, ¿no? Santa Cruz y alguna otra. Digo, Santa Cruz por lo simbólico Claro. que tiene, ¿no? Es el terruño de la... Ahora, ¿qué es perder y qué es ganar? Esa es una buena pregunta. Se puede abordar el tema desde distintos ángulos. Pero básicamente aquí lo que está en juego, no nos equivoquemos, más allá de las elecciones de carácter legislativo, cuya naturaleza lo es, porque estamos en una... Sí, que normalmente son elecciones poco naturaleza. trascendentes. Aquí lo que se define es si después del 2015 hay más kirchnerismo o no hay kirchnerismo. Claro. Porque se da esta particular coincidencia, que si no hay posibilidad de RR, Cristina Fernández, el oficialismo, el Frente para la Victoria, el kirchnerismo, llamale como quieras, no tiene un delfín. Claro. Entonces, por eso tiene la significación que va a tener la elección, Claro. no solamente de octubre, la que viene ahora en agosto. Claro, claro. Que es lo que se llama como una especie de gran encuesta, ¿no? Sí, es la mega encuesta, y es más que una encuesta. En realidad, técnicamente es lo que se llama un censo. Porque Claro, tenés van todos, los la que van a votar respuesta después de la van totalidad antes. del universo. No es una encuesta, tiene otra categoría, la categoría de censo. El censo, el margen de error en el censo es 0. Ahora, yo hago No. siempre la misma pregunta, ¿no? Aparentemente las PASO tienen una clausulita ahí oculta que dice no se puede recurrir ante la justicia, la general sí. Como si las PASO fueran importantes, manotropo. ¿Qué pasa? Se habla mucho de esto en las redes sociales, en el Twitter. ¿Qué pasa si hay trampita? Mira, recién lo hablábamos fuera de cámara. Votan, corregime, 27 millones, 27, 28 millones. Un 1% son 270, 280 mil, dividido por mesas promedio de 300 electores. Tenés 90.000 mesas, hay que dar vuelta a 90.000 mesas Claro, si tenés para modificar fiscales, 1%. es muy difícil. 1%, es una barbaridad, es imposible. Yo he visto cosas en mis años de política donde alguna urna de alguna escuela lejana, cuando la abrían, tenía más votos adentro que empadronados en la mesa. Pero eso es como una excepción, ¿no? Alguna escuela y... Sí, pero eran elecciones... Bah. Yo me pregunto, digo, porque hemos vivido desde que está el kirchnerismo 3 cambios de DNI más o menos, no sé cuántos DNI se han hecho, y de golpe ahora, desde la idea que me pareció muy buena, esa idea que tuvo, creo que no sé si fue Randazzo o fue Aníbal Fernández, que era la de hacer una libretita para tener en casa, para ir a votar, y después para llevarte a la calle una tarjetita tipo tarjeta de crédito. Estaba buenísima esa idea, ¿no? Un documento más como más Claro, sólido. un DNI de plástico. De golpe, en el 2011 desapareció ese documento. Sí, no se explicó por qué. Y aparece ahora el troquel. Y hay muchos que sospechan que con esos troqueles algo va a pasar. Sí, es sospechoso. De todas maneras, lo que hablábamos antes, ¿qué es una derrota? Claro, ¿no? ¿cómo se definimos define una derrota del kirchnerismo? Mira, el problema son las PASO. Si total país, el kirchnerismo o el Frente para la Victoria hace menos de 25%. Y hoy ¿Podría pasar eso según Bueno, tus las encuestas? mediciones que yo tengo, que no son propias, pero son de colegas muy confiables, absolutamente confiables, no los puedo mencionar por nombre porque están trabajando para candidatos y me dieron los datos y me pidieron confidencialidad. Nos teníamos 35, 36 o 37 Massa y entre 23 y 25 Cristina, en provincia de Buenos Aires. Cristina. Eso sería una derrota muy Es contundente. una catástrofe eso. Eso es una catástrofe, porque si vos calculás que ahí está el 40% de los votos, quiere decir que con el 25 tenés el 10% de los votos nacionales. En las 4 distritos que mencionaba Mazzol recién, sumás 2 puntos en cada uno, hacen 18. ¿Cómo llegás al 30 cuando lo que te queda es el 24% del padrón?
Tenés que sacar 50% en todo el resto del país. Claro, imposible. Y tenemos el antecedente de Misiones, o sea, ¿qué El sucede? antecedente de Misiones es interesante. Es muy si bien el indicador Frente eso, para la ¿no? Victoria fue el partido más grande, más votado, Perdió. sacó la mitad, menos de la Sí, mitad de los sí. votos que hace Es 2 años. gravísimo lo que pasó. No, claro que es es muy gravísimo. fuerte. Y entonces, vos tenés un resultado de las PASO donde el Frente para la Victoria convocó un 23, un 25% del electorado y vas camino a las generales. ¿Qué pasa con las terceras, las cuartas, las quintas líneas? ¿No? Me refiero a los punteros de barrio que tienen su negocio atado con el concejal. Que ven que a viene su vez- otro, viene otro. ¿Qué hace el peronismo? El peronismo huele el olor a derrota, lo huele y vira en un instante. Entonces se le puede deshilachar todo el aparato camino a las generales. Y entonces la general sí es realmente lo que decía Massot, un desastre, una batalla de Stalingrado, es decir, puede llegar a ser... Vamos a una pequeña pausita, pero dicen que en el peronismo hay un dicho que es los líderes peronistas acompañan hasta la puerta del cementerio, pero no entran. No entran. Pero, no entran. pero yo digo, para después, Daniel Scioli, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿entró al cementerio? Pausita y ya volvemos. La hora de Maquiavelo. Chaco, el secreto de Argentina. Todo me recuerda a ti. Tu sombra sigue aquí. Cada paso que doy, cada historia de amor, todo me recuerda a ti. La hora de Maquiavelo. Bueno, la pregunta, tenemos muchas más, pero esta es muy interesante. Daniel Scioli, que se pensaba, o sea, algunos esperaban, especulaban, que, bueno, para esta elección rompería con el oficialismo y iba a ser o candidato, iba a apoyar a algunos de los candidatos para ser él, de alguna forma, el heredero de Cristina en el 2015. Y finalmente, como dicen los peronistas, entró al cementerio. ¿Tiene posibilidades Scioli de sobrevivir políticamente? A mí lo que me llama la atención de Daniel Scioli es la estrategia con arreglo a la cual juega en los últimos 15 o 20 días. Difícilmente iba a romper, porque como en la Argentina no existe el federalismo, y lo que hay es un unitarismo fiscal cada vez más acentuado, la provincia de Buenos Aires, con los puntos de coparticipación que perdió, claro, y sin el fondo del conurbano, es es inviable. inviable. Claro. Bien. Con lo cual, la probabilidad de que Scioli rompiese con Cristina Fernández de cara a octubre era mínima. Siendo esto así, y que casi todos lo descontábamos, lo inconcebible, y por eso no entiendo su estrategia, es ¿para qué se reúne y acuerda con Massa en la forma en que lo hizo? Con lo cual, descubre su juego ante el Él kirchnerismo. no lo blanquea, él dice, bueno, tuvimos conversaciones, pero, charlas, bla, pero bla. es un secreto a voces. Había gente que ya festejaba de uno y otro equipo, Sí. había listas hechas. En algunos de los diarios esta semana apareció que ya habían brindado Pero sin duda. por la alianza con, no sé si con Massa. Y Massa creyó en eso porque supuso que venía en serio. Ahora, ¿para qué haces esta mise-en-scène y te das vuelta faltando 5 minutos? Con lo cual, frente al electorado antikirchnerista, quedás mal, y el kirchnerismo, que se cansó de humillarlo, primero, por un lado, confirma las sospechas respecto de que estuvo un tris de arreglar con su principal enemigo. Y por el otro lado ahora, que lo tiene como un convidado de piedra, ahora lo recibe
lo agasaja, pero lo manda, no le da un solo diputado nacional ni provincial de importancia, claro, no. y lo manda a hacer la campaña en lo que puede servir, porque en definitiva... O sea, aprovechar su buena imagen. Ahora, Claro. ¿su buena imagen se mantiene? No, Porque él no. es un campeón de mantener la buena imagen. Hasta aquí sí, yo no sé... No tenemos, yo no lo tengo medido, estamos terminando de medir Capital Federal. ¿Cómo te lo imaginas, Scioli? ¿Manteniendo ahí, sosteniendo su Yo me lo impecable imagino imagen? sosteniendo con una pérdida significativa, pero no demasiado No grande. demasiado. Claro, lo que pasa es que no se entiende lo que está haciendo. No se entiende lo que está Pero por ahí no haciendo. lo entendemos nosotros que estamos mirando la política con detalle, y por ahí el bonaerense común dice, Scioli es un tipo componedor, es un tipo que dialoga, Mira, campechano. Scioli no convoca al peronismo nacional. Los referentes nacionales del peronismo no siguen un líder así. Eso Seguro. Como que le buscan a alguien con un poco más de carácter. Seguro. Ahora, Claro. Massa, es interesante también que el hombre hizo una campaña que para mí es la estrategia de comunicación más brillante de los últimos años, que el tipo desde el Tigre, sin decir una palabra, o sea, lo que dijo algo, habló del medio ambiente del Tigre, del Delta, las plantitas, durante un año prácticamente. Y la seguridad. Y la seguridad, las cámaras, todo eso, pero mientras tanto era que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Yo lo habíamos medido a través del reporte informativo, que es un sistema de medición de qué escriben los diarios, sobre quiénes escriben. Los últimos 30 días, antes de lanzar la lista, se habló exactamente lo mismo de Massa, intendente del Tigre, que de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y todo eso sin decir una palabra, con la presidenta hablando, por supuesto, todos los días, en todos los y actos. sin gastar un peso. Claro. Fue Sin gratis, campaña, eso ¿no? fue gratis. No, la irrupción de Massa como candidato, no solamente a la provincia de Buenos Aires, sino a nivel país, me parece que es uno de los fenómenos de instalación política más interesantes, no de los últimos meses, de las últimas décadas en la política argentina. No sé dónde terminará. Yo creo que, salvo que cometa muchos errores, y no parece que los vaya a cometer, tiene una gran chance, no solamente de ganar en octubre, sino de perfilarse para el 2015 con enormes probabilidades, por una sencilla razón, porque no tiene responsabilidad de gobierno, Diego. Sus candidatos, los potenciales. Bueno, él está en el Tigre, pero opugnadores, no tiene los problemas que tiene la provincia de Buenos Aires, no tiene pero problema de caja. Él va a ser electo diputado, Claro. va a dejar Tigre, Va a dejar Tigre, va a poder, desde su diputación, recorrer el país, va a poder hablar de todos los temas y nadie va a poder acusarlo de ninguna política pública, ni se va a tener que hacer cargo de eventuales Cromañón, Once, inflación, inseguridad, etcétera. Macri, Scioli, De la Sota, Cristina, pensá en cualquiera de sus Claro, todos tienen que vivir dos años más. Tienen que vivir 2 años más en un país donde ya no se reparte abundancia, hay que administrar escasez. Claro. Ahora, Massa hasta ahora, la estrategia, ahora sí, ya es candidato, va a ser el retador, ya las encuestas lo dan como el favorito, todo bárbaro, pero sigue sin aparecer y sin decir una palabra. Es más, la definición de él es que él no es antikirchnerista, tampoco es kirchnerista, es una cosa en el medio. Aunque en general yo lo que escuché de los voceros que lo acompañan, tienen un discurso bastante claramente antikirchnerista. ¿Cómo lo ven a Massa? ¿Qué va a ser? ¿Un intermedio? ¿Va a ser? Algunos dicen incluso, Massa podría ser el caballo de Troya de Cristina, que en realidad, es lo que dicen en Narváez, por supuesto, a través de Massa Cristina gana. No, por favor, por favor. No, yo creo que Massa tiene un problema discursivo y de posicionamiento muy serio, porque desde el oficialismo lo acusan de ser antikirchnerista, desde lo que no es el oficialismo lo acusan de ser kirchnerista. Él tiene que salirse del paradigma kirchnerismo, antikirchnerismo, Claro. tiene que tener un discurso de superación, y eso quiere decir no hablar del presente si quiere, tiene que hablar del futuro, salir de la referencia a kirchnerismo, antikirchnerismo, que además yo tengo la impresión, no es que lo tengamos medida, que es un discurso que ya agotó, es una pelea que agotó a la gente. Él se tiene que formular fuera de eso, por arriba, al costado, por abajo, no sé. Y es un problema, porque es un discurso muy difícil de construir eso. Vos lo ves como me lo explicó una vez Hugo Aime, que es uno de los encuestadores que trabaja para Massa, que por lo menos en la provincia de Buenos Aires lo que él medía hasta hace unos meses era 30% de kirchnerismo duro, 30% de antikirchnerismo duro, y en el medio lo que queda son 40, y es un 40 que hoy no quiere votar a Cristina, claramente no la quiere votar, pero que rescata muchas cosas, algunas cosas por lo menos del kirchnerismo. Mirá, yo creo que la estrategia que ha desenvuelto hasta ahora Massa no puede ser mejor. Obviamente no puede quedarse en esta suerte de silencio que en realidad le adjudican y que no es tan cierto. Fíjate vos que la definición más importante que dio, y lo hizo casi cuando no habían pasado 24 horas de su lanzamiento, es
no a la reforma, no a la re-re. Eso solo pone un límite. Ya no puede, con eso solo Es ya cierto, no puede ser kirchnerista, Muy por lo bien. menos cristinista, ¿no? La idea del caballo de Troya, que enarbola como mascarón de proa de campaña Francisco Narváez, cosa que es entendible desde Es su propia comprensible, campaña, sí. porque No tiene tiende, opción, sí. tiende a licuarlo, si no. La verdad es que no resiste análisis, por una sencilla razón. Massa quiere ser presidente de la República. Claro, Vos vas Massa a hacer es todo esto. Massa es masista. Y es lógico que lo sea, porque todo político es un ambicioso. Ahora, vos vas a hacer todo este esfuerzo, poner en riesgo lo que pone en riesgo, porque los muchachos del otro lado tiran como munición pesada para entregarle los votos a Cristina Fernández. Y No después resiste ser análisis. eventualmente gobernador. No resiste análisis. Además, nadie quiere ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Lo de Scioli realmente es encomiable que se haya ofrecido a eso. Ahora, estoy de acuerdo con Aragón, y yo creo que ese es el desafío de los próximos, no sé, 30, 60, 90 días, la superación. Eso que Capriles, salvando las distancias, yo no creo que el kirchnerismo sea chavismo y demás, a quien quisiera escucharlo, se lo decía antes de la campaña y después lo transparenta de una manera perfecta. Yo no voy a ser antichavismo, yo voy a decir cuáles son los problemas de Venezuela y cómo solucionarlos. Saliéndose de la dialéctica, que es lo que decía Aragón, yo coincido Es totalmente. que la división en Venezuela es muy parecida a la de la provincia de Buenos Aires, que no es lo mismo que Capital o Córdoba, que son distritos más bien anti-kirchneristas, o las provincias del noroeste, que son super kirchneristas. Sino que en la provincia de Buenos Aires hay, igual que en Venezuela, un grupo grande chavista, un grupo grande antichavista y lo que lo llaman los nini, que son la mayoría que está en el medio, que va de un lado para el otro, y hasta ahora estuvo con Chávez y ahora parece que ya no. Claro. Nos echan, creo que fue muy interesante. Muchas gracias, Raúl Aragón, Vicente Mazot. Yo le propongo, como siempre, ¿no?, que usted vuelva a repasar el programa ahí en el canal de YouTube de La Hora de Maquiavelo, y le digo, mire, como hace ya más de 11 años, ¿no?, la realidad está ahí, algún día vendrá y será a cargo de nosotros, pero aquí, en La Hora de Maquiavelo, lo que nos importa es la percepción. Chau, hasta la próxima Hora de Maquiavelo, aquí por Metro, los domingos a las 22, y nos puede escuchar en Radio Cultura, FM 97.9, ¿lo dije bien? 97.9, ¿no? Sí. La otra vez me voy a equivocar. 97.9, los miércoles a las 20. Chau.